Muy buenos días, en esta oportunidad hablaremos sobre la psicología de los grupos, que está conformado por los participantes María Verónica Sánchez, Victoria Ortiz, Fraiderman Méndez, Dayerlin Lugo, Luz Angélica Ruiz y mi persona María Rengifo. Es importante recalcar el concepto de grupo. Un grupo es un conjunto de dos o más personas que se unen con cierta frecuencia con un fin determinado. El cumplimiento de este fin nos lleva a pautar el comportamiento de los miembros y establecer un sistema de funcionamiento. Un grupo es capaz de actuar de manera conjunta ante el entorno. Tiene como visión alcanzar objetivos en común, que se desempeñan roles específicos y recíprocos que actúan de acuerdo a normas, valores y fines que fueron acordados previamente a su formación, para mantener la continuidad y la estabilidad del mismo. Tipos de grupo. Es importante resaltar que las personas pertenecemos simultáneamente a diferentes grupos. Puede ser por vínculo de sangre, por proximidad territorial, por ideologías o por razones de trabajo. Todos estos grupos se clasifican de la siguiente manera. Los grupos de pertenencia se forman parte de manera voluntaria y puede haber o no identificación con él. Forman parte, puede ser, por ejemplo, la familia. Estos grupos de pertenencia se subdividen en dos, grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios lo constituyen aquellas personas que frecuentamos con mayor frecuencia, como por ejemplo la familia, los vecinos y los amigos, y están los grupos secundarios que lo forman personas que no frecuentamos tanto y que tienen un mayor grado de formalidad. Estos pueden ser más impersonales, como los grupos profesionales, y están los grupos de referencia, que son aquellos que las personas eligen y les gustaría permanecer por identificación plena con ellos. Por ejemplo, un grupo escolar o una ideología política o religiosa, pero en otros casos puede ser más difícil tener una permanencia en los grupos de referencia, como puede ser la clase social, ya que es difícil encajar en el mismo. Grupos formales son aquellos en donde existen una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir un propósito determinado. Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o permanentes. Grupos informales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por una organización. Estos grupos son establecidos a partir de una relación de compañerismo y amistad entre cada uno de sus miembros, y los grupos sociales se refiere a dos o más individuos que comparten características en común, ya sean religiosas, culturales, deportivas y entre otras. Estos grupos se encuentran situados dentro de un contexto determinado en una sociedad pacífica, donde cumplen roles particulares y se relacionan con otros individuos. Características de los grupos. Hay 9 criterios para determinar que esta agrupación de personas realmente se considera un grupo. Primero está la conciencia de grupo, saber que formas parte del grupo, que estás allí y que reconoces vínculos existentes entre los integrantes. Luego está la protección subjetiva de pertenencia y de unión, en el cual los integrantes se tratan como iguales y tienen en común. Además, los integrantes se identifican con los valores y las características del grupo, siguiendo con el objetivo del grupo. Tendrá un fin previamente establecido y los integrantes, además de conocer su objetivo, deben trabajar en pro al mismo. Puede ser que el objetivo se logre y se disuelva el grupo, o el objetivo sea continuo. Del mismo lado están las metas o expectativas. Integrantes tendrán un número de resultados
que espera en torno a la participación en grupo. Estas características están muy relacionadas con la siguiente, que es satisfacer necesidades. Se refiere a la interacción social entre los participantes. Debe permitir la satisfacción de las necesidades relacionadas con el objetivo. Luego está la función del grupo y con otros grupos. Esto se refiere a que cada integrante tiene un rol y responsabilidad que cumplir dentro de este. Estas pueden ser implícitas o explícitas. Luego se encuentra la expulsión del grupo, es decir, si alguien no cumple con las normativas o el rol que le corresponde, está expulsado o se cambia de grupo. Está relacionada con la siguiente característica, que son las pautas o normas. Existen normativas explícitas o implícitas que buscan garantizar la convivencia entre los integrantes y garantizar la continuidad de su trabajo para cumplir un objetivo. La novena característica es el liderazgo. El líder puede liderar los integrantes o sugerir las situaciones. Tienen un rol de guiar en torno a un marco de acción. Psicoterapia de los grupos, que se focaliza en las interacciones que se producen en el grupo, en el cual se convierte en un espacio para ventilar los problemas de cada uno de sus miembros y así encontrar posibles soluciones a los mismos. Al igual que la psicoterapia individual, este método de trabajo está dirigido a ayudar a las personas a resolver conflictos, reencontrarse el equilibrio emocional, estimular su crecimiento personal, potenciar sus habilidades sociales, dotar las herramientas necesarias para un afrontamiento que la persona necesite. Su objetivo o el objetivo esencial del grupo es que el grupo sea el instrumento que potencie el cambio en cada uno de las personas y que sea el resultado deseado. La única especie incapaz de sobrevivir sin el otro es la especie humana, partiendo del hecho de que el ser humano no nace solo y aislado. Venimos al mundo en un contexto concreto, rodeados de personas que pertenecen a nuestra familia, a nuestra cultura y a nuestra sociedad, que van a marcar en gran medida cómo nos desarrollamos, nuestros valores y nuestras formas de pensar y de actuar. Somos seres gregarios que conviven con otros miembros de la misma especie, en agrupaciones más o menos extensas. Es por ello que resulta de gran utilidad conocer los mecanismos que operan dentro de los grupos. Dichas investigaciones sobre los grupos es llevado a cabo por la psicología de los grupos, que es una subdisciplina de la psicología social, cuyo principal objeto de estudio son los grupos. Este es analizado desde la óptica de la influencia que tiene el grupo sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo a la hora de modular el comportamiento del colectivo. Así, desde la psicología de los grupos se exploran qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relaciones que establecen entre sus elementos o con otros grupos. Por tanto, el alcance de los grupos estará determinado por el objetivo, presupuesto o el número de miembros que posea dicho grupo. Asimismo, sus aplicaciones. Sumando lo anterior, entendemos por dinámica de grupo que es un proceso de interacción de los miembros del grupo sobre la base de la independencia y la influencia mutua con el fin de satisfacer los intereses y necesidades tanto personales como
del grupo. El carácter de la dinámica de grupo depende esencialmente del estado emocional del grupo, de la calidad y del volumen de las relaciones de los miembros del grupo. El proceso de la dinámica de grupo permite explicar la pertenencia de un individuo a un grupo, la atracción del grupo y la pertenencia al grupo, la formación de grupos espontáneos o informales y la aparición de los roles de favoritos en el grupo. Los principales elementos de la dinámica de grupos son los objetos del grupo, las normas del grupo, estructura del grupo y cuestiones de liderazgo, la cohesión del grupo y las fases del desarrollo del grupo. Al mismo tiempo, la dinámica de grupo tiene unas etapas básicas del desarrollo, tales como la primera etapa habla de la adaptación. Los miembros del grupo se conocen entre sí, se establecen el grado de interés personal por trabajar en el grupo. La segunda etapa es el combate, cuerpo a cuerpo. Se evalúa la contribución del líder. En esta etapa, las relaciones personales son cada vez más importantes. La tercera etapa es la experimentación. Cada vez es más importante el dilema de la utilización eficaz de las capacidades y recursos del grupo. La cuarta etapa es la eficiencia. El grupo adquiere experiencia en la resolución de problemas con éxito y en el uso de los recursos. La quinta etapa de desarrollo es la madurez. Sin más que acotar, me despido. Mi nombre es Victoria Ortiz. Podemos comenzar con el facilitador o interventor de grupos, que este es un profesional que hace más fácil un proceso grupal con objetivos comunes. Este posee cualidades y habilidades tanto en las diferentes actividades que se puedan realizar como también en comunicación afectiva. Dentro de este parámetro podemos encontrar 3 roles fundamentales que se pueden encontrar en una sesión grupal afectiva. El primer rol sería el rol del arquitecto. Este recopila información sobre un grupo, diseña una propuesta para la sesión y es allí donde se pasa al siguiente rol, que sería el rol del piloto. En este rol se planifica, se prepara un plan de desarrollo y se emplea. Y es allí donde entra el tercer rol, que sería el rol guía, y allí es donde empieza una comunicación afectiva y una visión externa de la sesión, y en este punto el facilitador se vuelve el apoyo fundamental del grupo. Ahora bien, podemos hablar un poco acerca de la ética del facilitador. Me gustaría comenzar citando lo siguiente: todo desarrollo verdaderamente humano significa un desarrollo en conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia de las especies humanas. Esto fue escrito por Morin en el año 2000. Esto hace referencia a que cuando se refiere, valga la redundancia, a un grupo, se debe trabajar tanto en la individualidad como en lo grupal, ya que cada individuo es una persona autónoma. Esto quiere decir que cada individuo tiene una manera de pensar, una actitud y una personalidad diferente. Y el facilitador debe encontrar el plan o estructura que sea adecuado para manejar tanto al grupo en general como al individuo en sí. Ahora bien, podemos hablar de la ética del facilitador. Las conductas éticas son aquellas costumbres o normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad.
Esta se basa en la integridad, en la responsabilidad, en la idoneidad y en el respeto. Comencemos con la integridad. Este facilita y asume las consecuencias de sus propias conductas, decisiones, acciones y así como el impacto que ellas tienen sobre otras personas, otros seres humanos. Ahora podemos hablar de la idoneidad. Esta promueve las experiencias del desarrollo y el cambio que se encuentra dentro de un nivel de competencia. Y por último tenemos el respeto, que se debe respetar los derechos fundamentales y dignidad y los valores de todas las personas y grupos humanos. Ahora bien, podemos hablar un poco más resumido sobre los antecedentes históricos de la psicología de grupo. Tenemos en 1898 a Durkheim, que dio las bases para la teoría del grupo. Durkheim define como el grupo social como algo más que la suma de sus miembros y una acción colectiva. En 1912, Freud aportó un trabajo fundamental sobre el tema como lo es el tótem y el tabú de la psicología de las masas y el análisis del yo. En 1924, Mayo descubre por sus experimentos en la Western Electric en Chicago que los trabajos contribuyen espontáneamente a grupos entre sí. Y estos grupos son informales, que tienen una vida organizada propia, pero hacia el trabajo. En 1930, Sartre dijo lo siguiente: el grupo no es un hecho estático, sino es todo dinámico. Es un movimiento por hacer relaciones de interactividad entre ambas partes. En 1940, Wilfred Bion construyó el desarrollo del análisis grupal aplicando principios psicológicos a grupos de soldados hospitalizados por neurosis después de la guerra. En 1945, Lewin fundó en Massachusetts. Bueno, él decía que tenía como objetivo el estudio de las relaciones humanas. En 1946, el Laboratorio Nacional de Trading dio como finalidad el entretenimiento intensivo de los profesionales que se basaban en aumentar su conocimiento sobre la dinámica grupal. En 1950, George Homans dio su principal aporte a la noción de la interdependencia. También en 1951, Lewin pone en evidencia las nociones de espacio virtual en un individuo. En 1954, Sheriff trabajó sobre los procesos grupales y el surgimiento de conflictos al interior de los grupos. En 1955, Testinger destacó la dinámica conformista de los grupos y él mismo se incluyó en el área de la psicología grupal. En 1960, Roger inició un movimiento en los grupos de encuentro en los años 60. En 1961, Homans sentó las bases de las teorías del intercambio social. Y en 1964, Steiner decía que la falta de una teoría capaz de integrar el conjunto de las parcelas del conocimiento, y también hablaba de los procesos grupales con tendencia a la conversación. En 1966, Levi Moreno aportó la teoría sociométrica de la disdominación persona grupal. Y a continuación tocaremos el tema de enfoques fundamentales en el estudio de grupo. Estos enfoques constituyen una postura para analizar y comprender los comportamientos y actitudes de una persona o un colectivo en ciertas condiciones. Estos enfoques inician su desarrollo histórico en una polémica relacionada con la existencia o no de entidades supraindividuales como la mente del grupo. Esto quiere decir
que se consideraba que los individuos eran poseídos por una mente de grupo que transformaba de forma cualitativa su psicología y su conducta. La obra La psicología de las masas es el antecedente más importante en la que describe la mente del grupo como un alma colectiva, dotada de unidad psicológica en la que se encuentra el individuo. Su autor Lee Brown en este libro define la psicología grupal como la relación de individuos con su medio, es decir, los seres humanos al relacionarse con otra masa o grupo social suelen destacar ciertas características como que son un alma colectiva en la cual sienten, piensan y actúan de forma totalmente diferente a la que sentirían, pensarían y actuarían de manera individual. Considera además que no es lo mismo actuar en un grupo que realizar una tarea de forma aislada y que existe algo en común que los hace una sola masa, es decir, dejan de ser yo para convertirse en nosotros. Lee Brown considera que una masa produce dos fenómenos en el individuo, que el primer fenómeno es la inhibición del rendimiento intelectual y el segundo el aumento de la afectividad. Esto producto de el contagio, o sea, el alma colectiva, y la sugestión, que es la influencia que provoca la anulación de la voluntad. Este enfoque grupal fue criticado por un nuevo enfoque llamado individualismo, que supone que los fenómenos individuales y sociales, incluidos los procesos de grupo, se tienen que explicar a partir de los individuos y de las leyes generales que rigen el comportamiento individual. Entre los exponentes del individualismo se encuentran Freud, que es el padre del psicoanálisis, y en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, publicado en 1921, realiza una crítica al pensamiento de Lee Brown sobre el hecho de que un individuo no debe descuidarse a sí mismo en el momento en que se une a un grupo colectivo, ya que todos deben ser iguales y poseer lo mismo. Freud critica la sugestión propuesta por Lee Brown como responsable de las transformaciones de los individuos al estar en masa y en su lugar propone hablar del líbido como factor explicativo de esta conducta. Freud nos indica que los vínculos libidinales, es decir, los lazos sentimentales, constituyen también la esencia del alma de las masas. Y esto explicaría por qué la masa se mantiene cohesionada por amor y el por qué el individuo resigna su individualidad por otros, por amor. Freud toma como un ejemplo la iglesia y expone que es una masa artificial, ya que se protege de su disolución o separación. Por ejemplo, es una falta grave abandonar esta masa. También se compone por un líder que ama a todos sus integrantes por igual y donde estos integrantes tienen una doble unión amorosa o libidinal, tanto con el líder como con los otros individuos de la masa. Freud concluye en su teoría que si todo individuo integrante de una masa está sujeto a esta doble unión libidinal y esto produce en el individuo alteraciones en su personalidad. Para probar que existen estos lazos, toma como ejemplo una situación de pánico que puede descomponer a la masa. Por ejemplo, la ausencia del líder, donde cada uno de los integrantes de estas masas, sin importar los otros, buscaría su propio beneficio. Y ahí es consciente del peligro que antes no veía. Concluye así Freud que en una masa ocurre que los individuos han puesto un objetivo en un lugar de su ideal del yo y debido a esto se han identificado entre sí. Para enfrentar estas dos posturas de mente de grupo e individualismo nace el integracionismo, la cual implica la consideración de las relaciones existentes entre las partes y el todo dentro del sistema ordenado que constituye el grupo y que configuran un campo psicológico mutuo que a su vez las hace posible. Entre estas posturas se encuentra el conductismo, que puede ser considerado una doctrina psicosociofilosófica. Esto es porque pretende explicar los fenómenos sociales por medio del comportamiento de los individuos y del estudio de las causas que influyen en este, a diferencia del enfoque individualista que dificultaba considerar al grupo como un todo.
El conductismo inicia sus estudios de grupos por la intervención de Thibaut y Kelly, los cuales desarrollan una rama del conductismo denominada conducta e intercambio social. Esta rama es basada en teorías sobre las relaciones interpersonales y el funcionamiento grupal. La conducta social que ellos plantean necesita ser reforzada o recompensada. Si esto deja de pasar, es decir, que ya no exista recompensa ni reforzamiento, dejaría de presentarse la conducta social. Según esta teoría, para que un individuo pueda tener un beneficio de grupo, usa dos criterios: el nivel de comparación y el nivel de comparación de alternativas. Por ejemplo, cuando una persona percibe los costes de una relación por encima de los beneficios obtenidos, la persona, según esta teoría, abandonaría la relación. Esta teoría tuvo un gran impacto dentro de las escuelas psicológicas, apoyada durante mucho tiempo por los paradigmas conductistas, pero fue perdiendo peso ya que a través de algunas líneas de investigación se demostró que las conductas de comportamiento social no responden únicamente a intereses de recompensa. Entre estas líneas de investigación se encuentra un experimento desarrollado por Kurt Lewin, donde describe la dinámica de grupos. Como este es un modo en que los grupos y los individuos actúan y reaccionan ante circunstancias cambiantes. Kurt Lewin se basó en la escuela de la Gestalt, la cual en sus principales postulados afirma que los fenómenos psicológicos se dan en un campo el cual está compuesto por muchas partes, las cuales son diferentes pero interactúan conjuntamente para lograr la máxima o mejor organización posible. Lewin en sus estudios sobre la dinámica de grupos incluía la naturaleza de los grupos, sus leyes, establecimiento, desarrollo e interacciones con otros grupos, individuos e instituciones. Para Lewin, el grupo y su ambiente constituyen un campo social dinámico cuyos principales elementos son los subgrupos. Modificando un elemento se puede modificar toda la estructura del grupo. Por su parte, Solomon Asch, quien estuvo también inspirado en la teoría de Lewin, partía de la realidad tanto del individuo como del grupo, considerando a ambos como dos polos permanentes en todo proceso social. Asch considera que para que se lleve a cabo las interrelaciones, para que se lleve a cabo la acción de grupo, los sujetos tienen que tener una representación de la acción conjunta de sus propias acciones y la de los demás, así como de las interrelaciones. Así, a través de esta interacción surgen nuevas propiedades y relaciones que no son idénticas a la de los sujetos que forman parte del grupo, generando así una identidad social, la cual se considera como un pensamiento colectivo. Esta identidad social proviene de la conciencia de pertenecer a un grupo social, junto con otros aspectos emocionales y valorativos asociados a esta pertenencia. El proceso de dinámica de grupo permite explicar la pertenencia a un individuo y la atracción que lo mantiene en este grupo, la formación de grupos espontáneos o informales y la aparición de roles de liderazgo en el grupo. Estos aportes de la Gestalt pudieron posibilitar pasar de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social. Muchas gracias. Saludos, quien les habla María Verónica Sánchez, y a través de este espacio voy a compartirles un poco acerca de 3 enfoques fundamentales, los cuales son el psicodrama, la bioenergética y el análisis transaccional. El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levick Moreno, inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo, donde descubre las posibilidades terapéuticas que implica la representación de las situaciones conflictivas al vivirlas de forma activa en el aquí y el ahora. En el psicodrama interviene el cuerpo de acción e interacción con otros. A través de la acción se va poniendo en escena el pasado, el presente, el futuro, lo vivido, lo imaginado o fantaseado, teniendo la posibilidad de vivirlo desde el aquí y el ahora, con todas las emociones y sentimientos que aparecen ante la situación que se está abordando. El psicodrama se ha ido gestando como una filosofía del encuentro, siendo una de las mayores aportaciones de Moreno a la psicología y a la psicoterapia. Concibe a la persona como un ser grupal, social y no como un individuo aislado. Las personas nacemos en grupos y nos relacionamos en grupos.
De ahí la importancia que el psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. Este encuentro se puede dar cuando somos capaces de ir dejando a un lado los condicionantes que limitan la libertad de las personas, lo conocido, lo ya sabido, lo rígido, y damos paso a la posibilidad del encuentro desde la espontaneidad creadora. La bioenergética nació del doctor Alexander Lowen, quien según la bioenergética se enmarca dentro de las teorías psicoanalíticas que incluye el trabajo corporal en el tratamiento del paciente. La idea de base es intervenir a nivel corporal para ayudar a tomar conciencia de los traumas y represiones y después tratarlos psicoanalíticamente. En la bioenergética se considera que el cuerpo es como un diario inconsciente en el que quedan inscritos los conflictos más relevantes de la persona desde el punto de vista emocional. Lowen diferenció 4 capas. La primera, la capa del ego, que esta muestra las defensas emocionales a través de la negación, la proyección, el reproche, la desconfianza, la racionalización o la intelectualización. La segunda capa, muscular, en el plano intermedio, es la armadura que protege a las personas de los sentimientos reprimidos que no se atreven a expresar. La tercera capa, la capa emocional interna, tiene que ver con las emociones y conflictos reprimidos con relación a la cólera, el pánico, la desesperación, la tristeza y el dolor. Y la cuarta capa, la capa del corazón, que es el núcleo fundamental de la persona en lo más profundo. Por último tenemos el análisis transaccional, que es una forma de psicoterapia fundada entre los años 50 y 60 por Eric Berner, quien es el padre del análisis transaccional y quien describe este como un enfoque integrativo. Es una filosofía humanista de las relaciones humanas, la personalidad y la comunicación. La meta terapéutica del análisis transaccional es que el cliente deje de seguir su guión psicológico. Además, que seamos capaces de usar nuestra capacidad de sentir, actuar y pensar para vivir de una forma mucho más saludable. Programación neurolingüística es el método que estudia el lenguaje del ser humano y que permite ayudar relaciones tanto como interpersonales como profesionales. Fue creado por Richard Bandler y John Grinder en Estados Unidos en la década del 1970. Las aplicaciones como paliativo, Bandler y Grinder sostienen que se puede aplicar para paliar numerosos problemas como ayudar a resolver la fobia, traumas o adicciones de depresión, trastornos de movimiento, enfermedades psicosomáticas, alergia a resfriados común o trastorno de aprendizaje, entre otros en lo laboral. Los principios. El mapa interior es único. Uno de los principios de la PNL fue referencia a la orientación de las personas que tienen en el mundo que les rodea. El mejor mapa es el que ofrece más de dos o uno de un camino. El mapa más completo también es el exacto y ofrecerá más oportunidades a llegar a un objetivo o resolver el problema. Cada comportamiento tiene una intención positiva. Este puede ser uno de los principios de la PNL más discutido. En este punto se hace referencia a cada persona y a cada comportamiento tiene una intrínseca de intención positiva. Puede ser, por ejemplo, que alguien dude de un fumador tiene intención positiva de fumar, pero según su principio, el fumador podría fumar para relajarse o para ser aceptado socialmente. La estructura de las experiencias. Este principio muestra cómo cada experiencia está compuesta de una estructura determinada. Cada pensamiento o sentimiento, recuerdo o experiencia a este fumador es por una serie de elementos. Todos los problemas tienen solución. Este principio se refiere a que todos los problemas tienen solución, pese a que pueda parecer tópico, ocasiones pueden llevar a cabo determinadas soluciones. Todo el mundo posee la fuerza que necesita. Este es uno de los principios de la PNP
la PNL, que tiene que ver como desarrollo personal de la persona. Ya se refiere a que la persona posee fuerza necesaria para conseguir lo que se proponga. El cuerpo y la mente forman parte del mismo sistema. Este principio se refiere al ser humano. En otras palabras, cada sentimiento y cada emoción afectan el cuerpo. El significado de la comunicación depende del resultado. Es necesario establecer pautas de comunicación claras que nos den lugar a malos entendidos o opciones interpretaciones para dar a entender el mensaje. No existen los fracasos sino las oportunidades. Cuando una persona está continuamente en el movimiento, tienen diferentes caminos como alcanzar la meta. Los fracasos deben ser vistos como oportunidades, es decir, como una media que permiten superarse y avanzar en la dirección deseada. Si algo no funciona, hay que intentar otra cosa. En ocasiones las personas hacen algo que no funciona, además cambian la manera de actuar. En este punto tienen sentido diferentes entre sí y entre no mismo. Inteligencia emocional, la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivar y manejar adecuadamente las relaciones, ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, como comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. El consejo popularizado de Daniel en el libro del 1995 hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer las emociones tanto propias como ajenas y de manejarlas adecuadamente. Gracias. Ahora, a continuación, algunos tips para mejorar la inteligencia emocional. Comenzando por identifica tus detonantes. Esto quiere decir que identifiques los aspectos de nuestra vida que te hagan sentir incómodos, frustrados o insatisfechos. Como segundo lugar tenemos crea empatía con los que te rodean. Y para mí esta oración quiere decir que nos pongamos en el lugar del prójimo, nos pongamos en la posición del prójimo, ser empáticos, porque si nos ponemos en la posición y en el lugar del prójimo, así vamos a entender por qué esa persona actúa de esa manera, por qué esa persona piensa de esa manera o qué le puede estar pasando a esa persona también. De tercer lugar tenemos fíjate en tus palabras. Y esta oración me recuerda a aquella frase que dice para toda acción hay una reacción. Y para mí esto quiere decir que cuando tú le dices algo a una persona, esta persona puede encontrarse con muchos sentimientos o muchas emociones de lo que tú le estás diciendo. Porque puede ser que lo que tú le estás diciendo no le guste, se sienta incómodo, no quiera escucharlo, no se sienta preparado para escucharlo y se puede encontrar con muchos sentimientos o muchas emociones, como dije anteriormente. Puede sentirse feliz, puede sentirse triste, puede sentirse lastimado, herido, se puede sentir frustrado o enojado. Entonces yo creo que siempre es mejor pensar las cosas antes de decirlas. Como segundo lugar tenemos aprende a aceptar la crítica, y si tenemos la dificultad para aceptar las críticas es porque sentimos algún tipo de inseguridades que nos hacen daño al escuchar una crítica. Y como quinto lugar tenemos sé agradecido, que esto está de más explicarlo realmente, porque siempre tienes que ser agradecido con la vida y con las personas que te apoyan, que te entienden una mano, que te escuchan, que siempre están ahí. Entonces siempre hay que ser agradecido. Y bueno, esta es toda nuestra exposición. Nos vemos en el próximo encuentro. Adiós.